Hola, nosotros somos el equipo que les va a hablar de la Plaza Imbursa Cuicuilco, la cual está ubicada en Avenida Insurgente Sur, número 3500, Colonia Peña Pobre, Tlalpan, Ciudad de México. Nuestro equipo está conformado por Santiago Ambriz, que es estudiante de diseño industrial, Baruch Hernández y Jane Mariel Ramos, que son estudiantes de arte digital, Rogelio Sebastián Venegas y María Fernanda Barrios López, estudiantes de comunicación. Me gustaría iniciar comentando que la plaza se llama Cuicuilco en honor a los cuicuilcas, ya que al lado está la zona arqueológica y en realidad toda esa zona pertenecía a los cuicuilcas, cuyo nombre proviene del náhuatl, que significa lugar de canto o ruegos, y fue el primer gran centro integrador de la cuenca de Ciudad de México, donde aparece por primera vez la arquitectura a gran escala. Bueno, bienvenidos a Cuicuilco. Prácticamente son las ruinas de la ciudad de Cuicuilco, bueno, lo que era el primer asentamiento del Valle de México. A nuestra espalda está lo que es Plaza Imbursa en la actualidad, lo que fue Plaza Cuicuilco en el pasado y lo que fue una fábrica de papel en el muy pasado. Entonces, espero que les guste la verdad las siguientes tomas que vamos a sacar. Pues más que nada, aquí al lado de Cuicuilco, que prácticamente es un sitio muy bonito, son unas ruinas muy bonitas, pues se descubrieron estas ruinas, ¿no? Lo que estaba explicando fue que el volcán Xitle, toda la piedra volcánica inundó este lugar. Entonces, por así decirlo, este lugar se quedó mucho tiempo en ruinas y desapareció los cuicuilcas. Entonces, aquí al lado está Periférico. No se ve obviamente, pero está aquí el Periférico. Y afortunadamente se alcanza a rescatar acerca de una de las grandes primeras civilizaciones que hubo aquí dentro de la Ciudad de México. La verdad, son las 12 del día, está muy solo y afortunadamente creo que vamos a poder sacar unas buenas tomas. Entonces, pues bienvenidos al público. Entonces, ¿qué es Cuicuilco? Pues muchos historiadores todavía están poniéndose de acuerdo, pero por lo que podemos entender es un basamento piramidal, redondo, circular, el cual donde se hacían rituales, obviamente rituales en torno a su religión, que eran politeístas. Cuicuilco llegó a su fin gracias al Xitle y pues todo lo que ven a mi alrededor es parte de la piedra volcánica que se inundó por parte del Xitle. Esto llevó al fin de los cuicuilcas y pues mucha gente teoriza de que estos cuicuilcas se fueron hacia el noreste, que es donde se encuentra la pirámide del basamento de Teotihuacán, y muchos otros creen que se fueron al sur, pero paulatinamente fueron dejándolo porque el Xitle no tuvo una erupción muy estremendosa y que inundó todo el Valle de México, no. Simplemente fue paulatinamente, fue llenando de lava, llenando de lava, llenando de lava, hasta que fue insostenible vivir aquí. Entonces, pues eso es lo que pasó aquí en nuestro entorno. ¿Pero qué tiene que ver Cuicuilco con la Plaza Imbursa? Pues más que nada, en toda la zona sur, también en Perisur, se encontraron ruinas de Cuicuilco. Entonces es importante ver el contexto histórico para poder entender el presente del lugar. La Plaza Cuicuilco, conocida actualmente, antes era una plaza de papel, pero cabe aclarar que inicialmente era la fábrica de papel de Loreto en el norte, que comenzó a trabajar en 1759. Posteriormente, en 1929, bajo el mando de Alberto Lenz, esta fábrica se fusionó con la de Peña Pobre. La foto que se muestra en la parte superior es en 1940 de la fábrica y muestra la papelera de Peña Pobre, y la parte de abajo es su vista actual. Esta foto fue tomada desde el punto más alto del montículo de Cuicuilco, que se comenzó a explorar en 1919. Bajo la administración de Alberto Lenz, la fábrica aumentó drásticamente su producción debido a la construcción de nuevas instalaciones y adquirió la más nueva y moderna maquinaria de la época. Es en los años 40 cuando se tomó esta foto de Tlalpan y Peña Pobre, en donde aún se encontraba la fábrica muy en las afueras de la ciudad, pero tan solo 40 años después, la ciudad y en específico Tlalpan se había urbanizado por completo, lo que hizo que en 1986, debido a la contaminación, comenzara a ser desmantelada
la planta de celulosa de Peñapobre. Finalmente, el resto de la fábrica detuvo operaciones y cerró en 1998, siendo adquirida poco tiempo después por el grupo Inbursa e inaugurada como Plaza Cuicuilco. Imagen aún no vemos la avenida de los Insurgentes, que sería ampliada en su tramo de San Ángel a La Joya entre 1940 y 1942, ni periférico, que sería construido casi 30 años después, en 1967. En la curva de Insurgentes se observa un montículo que ahora sabemos pertenece a la cultura cuicuilca, pero para el tiempo en que se tomó la imagen solo era considerado como un pequeño cerro. Casi al centro de la imagen se observa la pirámide de Cuicuilco, parte de la fábrica de Peñapobre, pues aún no era construida el área de celulosa. También se observa poco más arriba la construcción de la antigua fábrica de lana de San Fernando, que también funcionó como sede de la Escuela Militar de Aspirantes, y muy pocas casas sobre la avenida de San Fernando. El gobierno de la Ciudad de México, la fábrica de papel comenzó a funcionar en 1759, en el lugar en el que actualmente se encuentra el centro comercial Plaza Cuicuilco Inbursa, que bajo el nombre de Alberto Lenz, esta fábrica se fusionó con la de Peñapobre. En 1984, Grupo Carso compró el terreno y lo convirtió en un centro comercial, después de que la producción de papel cesara en 1992. A finales de los años 90, al lugar se le quiso llamar Peña y Pobre, pero la compañía, que todavía seguía vigente, se negó a ceder los derechos del nombre, y al tener de sede temporal de Inbursa, se le dio el nombre. La parte Cuicuilco fue a pedido del gobierno. Ciudad de México, Plaza Cuicuilco Inbursa, recuperado de la página del gobierno de la Ciudad de México. ¿Y por qué estamos analizando este centro comercial? Según la página de Infobae y por la reportera Brenda Terreros, esta plaza, como ya lo hemos dicho, fue una fábrica en alguna vez, pero este terreno fue adquirido por Grupo Carso entre 1984 y 1992, fue cuando eventualmente la producción de papel cerró, por lo que hicieron convertirlo en una plaza comercial. Y esto mismo fue lo que nos llevó a querer hacer este proyecto acá. Siendo que qué mejor forma de dar una promoción del consumismo que en unos lugares más consumistas, dado por una persona que ha hecho su fortuna a base de este mismo mecanismo. Me refiero a Carlos Slim, uno de los hombres más ricos de todo México, y que pues sobre todo se nota que esta práctica de consumismo la ha sabido aprovechar para amasar tremenda fortuna que tiene. Por lo que la mejor forma de hacer este trabajo, como ya hemos dicho, es hacerla en este mismo lugar. La antigua Plaza Cuicuilco, conocida hoy como Plaza Inbursa, ha atravesado una infinidad de cambios. Hoy en la actualidad podemos encontrar que se ha convertido en una plaza que, si bien no es tan grande como el resto de las plazas en la Ciudad de México, sí cuenta con varias marcas y comercios de alto reconocimiento y consumo. De acuerdo con su página oficial de Plaza Inbursa, su directorio cuenta con marcas como cadenas de Sanborns, Cinemex, Telcel, Starbucks, Subway, Smartfit y HCBC, entre otras. Más aún, tan solo detrás de la plaza encontramos el parque enorme de Kitsania, lo que es un alto influyente en el flujo de personas que acuden a esta plaza a pesar de ser una plaza pequeña. Como ya se dijo antes, Cuicuilco es una plaza que ha tenido muchos cambios. Ha pasado de ser una fábrica a ahora un centro comercial perteneciente del Grupo Carso. El día de hoy, el equipo va a poder analizar y crear una crítica acerca del consumismo que vivimos en nuestro día a día. Por cada integrante se realizará una propuesta relacionada con su carrera, la cual se basará en una crítica al consumismo y cómo ésta llega a afectar a todas las personas que visitan la plaza. Hola, mi nombre es Lois Ledesworth y les voy a presentar la explicación del proyecto de semiótica. En este proyecto lo que hice fue un dibujo, el cual lo transformé en un código QR, y ese código QR le puse en un formato de, podría decirlo, de promoción, el cual le estaré poniendo en este diapositivo. Y lo hice con el fin de que la gente pensara de que es una promoción buscando el QR, pensando eso mismo, y se encuentren con la realidad que les puse en el video. Para este proyecto me quise enfocar en las funciones comunicativas y la siendo encontradas en el libro de Comunicación y Lingüística en general. Me quise enfocar en 2 de las 6 que se encuentran.
siendo la emotiva y la poética, siendo que una se llama en captar la atención del usuario y la otra en dar a brindar un mensaje, siendo que estas dos se complementan perfectamente. Lo que quise hacer en este dibujo es llamar la atención del usuario tanto como en la forma de una promoción falsa con un QR, como en la forma del dibujo, sino que en el centro puse el cartel, lo puse de un color diferente para llamar la atención y así brindar el mensaje que se explica sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y la importancia de dejar de estas conductas consumistas. Otro concepto que hemos visto es sobre el significado significante dado por Ferdinand de Saussure. El significado es un concepto o una idea evocada por un signo, es decir, lo que se entiende al ver o escuchar un signo. A ver que vemos conceptos como el signo, el cual es algo que a muchos conocemos. El dibujo tiene varios elementos que mencionan como signos, cada uno con su propio significado, tanto como las turbinas de fábricas que están soltando humo. Y también quiero establecer signos que podemos reconocer muchos debido a que investigué para el dibujo cuáles eran los consumos y las basuras más tiradas por mexicanos, y pues todos los dibujos que están ahí son de que productos que podemos encontrar y que están usualmente se encuentran tirados en las calles, por lo que esto brinda un enfoque más local y más acorde a nuestro país. Con la cuestión de la narratología quise hacerlo una relación de contrariedad, debido a que en este campo las relaciones de contrariedad presentan una oposición entre dos conceptos que son mutuamente excluyentes, y en este caso quise hacer entre una recompensa y una no recompensa, por así decirlo, siendo que en este caso al yo dar un promoción, lo que uno espera es ganarse algo que te beneficie al final del cuento. Pero lo que yo quise hacer es algo que no te beneficie, sino que te haga entender tu realidad. Y al final es algo que al final te va a hacer sentir algo no positivo. Y eso es lo que buscaba con este concepto de hacer una promoción falsa. Y para la función narrativa quise usar la situación narrativa autoral, debido a que esto es presentado por alguien externo, no se está viviendo y no se forma parte de la historia, por lo que no estamos tanto es la realidad del personaje. Esta es la realidad que podríamos llegar si seguimos con prácticas así consumistas, por lo que al proporcionar esta situación y no de otra forma, siento que el mensaje puede llegar de una manera más correcta. Ahora, para la intervención de Cuicuilco, yo lo que propondría por parte de mi carrera sería una intervención artística por medio que junte el diseño industrial y un poco el arte. Por medio de esto que sería haciendo unos platos grandes, una mesa como esta, pues sólida, y aparte sería una crítica y una pieza de arte. Ahora, lo importante de esto es que por medio de esta pieza critiquemos el consumismo, que todos somos parte de él, y por medio de esta pieza que te haga reflexionar y la puedas ver y puedas decir, claro, así es como pasa. Porque la realidad es esa, muchas veces somos parte de este consumismo y no nos damos cuenta, o queremos andar a ciegas nosotros porque creemos que verdaderamente esa es la solución más factible. Entonces, ¿pero cómo podemos recapitular esta idea? Por ende, del diseño industrial, que nosotros los diseñadores nos dedicamos a hacer también algunas partes de cerámica, como platos, sillas como estas que pueden ver, o incluso también con los mismos utensilios, podemos ir contando una misma historia, con la misma estructura narrativa, que igual que un escenario, una escenografía. Entonces, eso es lo importante, que cualquier diseñador puede contar una historia por medio de objetos, y ahí lo interesante. Entonces, ¿qué es lo primero que piensas cuando te dicen acerca del consumismo o capitalismo? Pues obviamente consumismo, dinero, flujo de dinero, pero más que nada también gente rica, gente poderosa, hay gente con bináculos, gente con bigotes extravagantes, ¿no? No como mi bigote. Pero, entonces, ¿qué es lo que otra forma que pensamos? Podemos pensar que eres como un sucio, un puerco. Pues bueno, eso se debe gracias a George Orwell, que fue el escritor de la famosísima historia de la Revolución en la Granja.
¿Por qué pensamos en un cerdo cuando hablamos de capitalismo? Ah, ahí el asunto. Entonces, mi narrativa está hablando acerca de cómo es que un cerdo grande, que consume, ahora sí que se alimente del pueblo, absorbe todos los bienes de las demás personas que pues, se quedan pequeñas. Entonces, el objeto sería diferente. Entonces, lo que podemos decir acerca del consumismo es que, pues lamentablemente, todo el mundo tiene una sola cena. Y por lo tanto, es importante ser consciente de lo que estamos comprando y lo que consumimos. Por medio de esta pieza artística, que lo que propongo es que un cerdo enorme, grande, y por medio de los objetos de una mesa, que se vaya narrando una historia de cómo es que una persona grande consume más en exceso. Ese es el tema del consumismo, que hay muchas personas que consumen más que otras personas, y por ende, muchas personas llevan a su misma autodestrucción y muchas veces nunca tienen llenadera. Eso es lo malo. Entonces, por medio de esta narrativa, yo lo que planeo entonces es eso. Contar acerca de cómo esta propuesta puede ayudarte a reflexionar. No te voy a decir qué significa tal cual, porque pues sí, eso sería como arte conceptual, ¿no? Tú tienes que descubrir el significado. Sin embargo, te voy a dar las herramientas y los utensilios para que tú veas claramente. Porque, a ver, está en la mitad de un centro comercial donde obviamente van a haber dibujos de este cerdo por donde sea. Y además en el centro va a haber una mesa con un objeto muy grande, una silla muy grande para una persona muy grande. Pues te puedes empezar a dar cuenta uno de lo que por dónde va. Y ya después será obviamente algo muy explícito como un dibujo o una señalética. Incluso eso nos puede revocar a nuestros símbolos, a nuestras estructuras, de cómo es que percibimos el mundo. Por medio de ciertos objetos y por medio de ciertas cosas, es como aprendemos. Ahora, citando a los grandes referentes como Saussure o Jacobson, aquí lo que usaríamos sería la función cognitiva y metalingüística. ¿Por qué? Porque queremos hacer que las personas cambien su punto de vista, pero también tenemos que entregar el mensaje de cierta forma. Entonces, pues prácticamente el proyecto sería ese. Espero que les haya gustado mi propuesta y pues provecho, que voy a comer. Buenas tardes, mi nombre es Rogelio Sebastián Venegas Loera y voy a presentar mi propuesta para la Plaza Imbursa. Bueno, primero que nada, mi propuesta se basa en crear una concientización sobre el consumismo y cómo este se puede convertir en una adicción. Bueno, el diseño de la propuesta consiste en crear un contenedor de cristal de alrededor de 1 metro 20 de altura, donde su diseño se asemeje a un contenedor donde se almacenan píldoras. Más que nada similar a un frasco de medicamento. El contenedor tendrá una etiqueta con el nombre del medicamento, precauciones, posibles riesgos, efectos secundarios y demás, pero toda esta información detallada en la etiqueta se hará en base al consumismo. También al interior del contenedor estarán las píldoras que debería haber dentro del supuesto medicamento, y las píldoras tendrán un diseño que representen los logos de las marcas y colores que las representan. ¿Cómo funciona entonces la propuesta? Bueno, lo que se busca con este diseño es que a través de la etiqueta que va a portar el contenedor como etiqueta de medicamento, el nombre del medicamento supuesto será el consumismo. En la parte de abajo, donde vendrán las recomendaciones, precauciones y efectos secundarios, vendrán todos los daños secundarios, pero sobre todo remarcar que en la parte de abajo de la etiqueta vendrá resaltado en letras rojas y con un signo de prevención que existe un alto riesgo de adicción. Esto sobre todo para hacer más fuerte la metáfora de que el consumismo es pues una adicción bastante grave que no solo afecta a uno, sino a todo el mundo en completo. En cuanto al interior, pues creo que es más que evidente que las píldoras diseñadas con este diseño de las marcas y sus colores dan a evidenciar que todo este tipo de franquicias, marcas comerciales y demás son lo que está dañando y son la adicción que nos genera. Ahora, si bien la plaza es pequeña, se planean al menos colocar alrededor de 4 de estas esculturas a lo largo de la plaza, principalmente en puntos donde el flujo de gente sea mayor, también donde se encuentran tiendas comerciales más grandes, donde los puntos de venta y de consumo sean altos,
para que pues, pueda crear un mayor impacto. Y como pueden ver, estos son algunos de los puntos que yo elegí para colocar las esculturas. Creo que son puntos de alto flujo, tanto como en entradas, en pasillos, sobre todo en el centro de la plaza, que es por donde más incurre la gente. Bien, ahora, ¿por qué se eligió este diseño particular del envase de cristal, contenedor de píldoras y demás? Cabe mencionar que la elección de este tipo de diseño fue particular, ya que a pesar de que mi carrera es comunicación, elegí este tipo de construcción ya que creo que parte de la carrera de comunicación es transmitir un mensaje en cualquier proyecto. Por ende, creo que la construcción de una escultura como tal es más impactante para las personas. Creo que genera un impacto mayor, sobre todo ya que si hubiera planteado al- a lo mejor una infografía, algo más de lectura, algo visual, en lo que tuvieras que pararte a leer e informarte, creo que hubiera perdido un grado de impacto, la verdad. Sobre todo me llama la atención el hecho de que se haya hecho otra plaza comercial, en la ubicación en la que se hizo, puesto que pues, a tan solo unos pocos minutos encontramos la gran plaza de Perisur. O sea, creo que es más que evidente que todo es por cuestiones de generar más consumo. Lo más importante de estas esculturas es buscar concientizar a las personas sobre el consumismo. Creo que también es importante dar una parte informativa. Entonces, para esto mismo, al lado de las esculturas, sobre el pilar en el que estén puestas, habrá un código QR donde encontrar un pequeño folleto digital que podrán escanear con sus teléfonos, donde venga toda la información sobre el consumismo, los daños que ocasiona, y así poder tener una sociedad más informada sobre el consumismo y sus efectos dañinos. Por otro lado, también para la construcción de esta propuesta se utilizaron conceptos de semiótica en cuanto a la tipología de Peirce, encontramos que el icono está representado por la forma física del frasco, la cual pues representa un frasco en el que se almacenan medicamentos, pero particularmente medicamentos antidepresivos, puesto que estos son los que mayormente generan un alto riesgo de adicción, a pesar de que lo que se busca es ayudar. Por otro lado, el índice está representado en el icono que encontramos en la etiqueta del medicamento, el cual nos alerta y nos previene de que hay un alto riesgo de causar una adicción. Mientras que por el lado del símbolo lo encontramos evidentemente en simplemente el título del medicamento, el cual es el consumismo, palabra y concepto que todos entienden por igual. Yendo ahora con Saussure, dicho en el capítulo 1 llamado Naturaleza del signo lingüístico del libro de Principios Generales publicado en el año 1916, la lengua, reducida a su principio esencial, es una nomenclatura, esto es, una lista de términos que corresponden a otras tantas cosas. Encontramos que el significante está representado por medio de las píldoras, las cuales cuentan con el diseño, los colores e iconos y símbolos de las marcas y franquicias más grandes del consumismo, mientras que el significado sería el entendimiento de los propósitos de estas marcas y franquicias, al igual que sus propósitos capitales. Pasando ahora con los conceptos de narratología, se aplicó la paratextualidad dentro de la escultura propuesta. Esta se encuentra dentro del texto informativo con el que cuenta el contenedor, ya que nos da detalles e información sobre los daños que ocasiona el consumismo, sus efectos secundarios, riesgos y demás, para poder tener una visión más consciente y sobre todo una opinión más certera sobre los daños que ocasiona el consumismo. Por último, para el cuadro semiótico, lo que representa el cuadro semiótico son dos oposiciones. En este caso se le dio un uso más abstracto, el cual es representado por medio de que en la vida real los medicamentos, particularmente los medicamentos antidepresivos, representa que si bien un medicamento antidepresivo busca ayudar a una persona por medio de mejorar las funciones químicas en el cerebro para que mejore el estado de ánimo, existe una línea muy delgada en la que se le puede ocasionar una adicción de estos medicamentos al paciente y empeorar de una manera enorme la situación que, que ya presentaba. Del mismo modo, aplicado al consumismo, lo que buscan las empresas, marcas comerciales y demás es satisfacer una necesidad, que es por un lado un extremo del cuadro semiótico, mientras que la contraparte de este cuadro es que puede caer uno en la compulsividad, en la adicción y convertirse en un ciclo vicioso. Como reflexión final, quiero recalcar que de toda la materia a lo largo del semestre, los temas que más me llamaron la atención fueron los últimos que abarcamos, que involucraban temas de narratología, construcción de historias, roles de personajes, tipos de narrador, pero sobre todo todo lo que tuvo que ver con Cassetti y sus encuadres, ya que como mi carrera es comunicación,
me ayuda bastante a aprender sobre los tipos de encuadres, la simbología con la que cuentan cada uno de estos, sobre lo importante que es que aparezca tanto lo que hay en cuadro como lo que no hay en cuadro. Creo que la verdad es un autor que sí me dejó con ganas de aprender más sobre él para poder tener un mayor conocimiento técnico sobre la producción de un audiovisual, pero sobre todo a poder contar una historia de forma correcta y a utilizar la simbología de forma acorde a. Intervención artística en la plaza. Bueno, ahora, en cuanto a mi propuesta creativa, es una intervención la cual se va a realizar en la plaza, y ya que yo voy a realizar una revista digital, lo que quiero hacer es crear un QR, y ese QR quiero que se exponga como anuncio en todas las tiendas, y va a ser como esta contrariedad que se genera cuando tú vas a una tienda, consumes, y después lees este QR que habla del consumismo y justo te hace sentir incómodo hasta cierto punto. Ahora les platico a grandes rasgos en qué consiste la revista. Primero que nada, la revista se llama Más allá de tus tickets, justo haciendo referencia a cuando entras a una tienda y compras, sales lleno de bolsas y de tickets, ¿no? Después puse un video de fotos y videos de cuando nosotros fuimos a la plaza, de cómo fue nuestra experiencia, cómo es la entrada, más o menos cómo es el ambiente. Después hice referencia a que eso es lo que tú ves actualmente, pero qué hubo detrás de ello, y hablo un poquito y puse unas fotos de lo que fue la fábrica de papel. Y después, en la siguiente página, hice un poquito más de referencia en que es importante voltear a ver el pasado, y hice un pequeño poema pues de la fábrica, y el poema se llama La fábrica Peña Pobre. Y después puse acerca del entorno cultural, ya que quería hacer referencia a que antes de eso inclusive tenemos un entorno cultural que son las pirámides, una zona arqueológica a la que muchas veces ni volteamos a ver ni prestamos atención. Entonces quise hacer referencia a que esto fue hace muchísimos años, y la verdad es que muchas veces pasamos. Y pues pasan las fotos de la zona arqueológica, y como yo fui con mis amigas, pues puse una foto como haciendo referencia a que esto existe y que puedes ir y puedes visitarlo. Y después creé otro poema acerca de esta zona que se llama de los Cuicuilcas, y dando un poquito de datos acerca pues de los Cuicuilcas. Después creé otro video en donde hablo como del consumismo, y como visibilizar un poco cómo el consumismo no es solamente comprar, está en todas tus salidas, en cómo es que te dejas guiar, en cómo es que consumimos de una manera desmedida, muchas veces sin prestar atención en realmente. Y después hice una referencia a que el problema no está en consumir, ya que vivimos en un mundo donde todos los días necesitamos, bueno, no todos los días, pero muchas veces necesitamos de que el alimento, la ropa, o sea, al final de cuentas, este es nuestro mundo y no nos podemos desconectar de nuestra realidad. Pero lo que sí podemos hacer es como ser conscientes de nuestras prácticas, de nuestras acciones, y voltear a ver nuestro alrededor. Y lo que yo quiero plantear aquí es como un equilibrio entre lo nuevo, pero no dejar atrás como nuestras raíces, toda la historia, toda nuestra cultura, y ser conscientes de que todo tiene que estar balanceado. Y después puse una foto que yo tomé con mi modelo, en donde hago referencia en que no porque sean espacios nuevos, tenemos que dejar de ver el pasado. Ok, ahora para el análisis semiótico voy a citar a Vitalea de El estudio de los signos de Peirce y Saussure. Y primero quiero identificar el sinsigno. El sinsigno corresponde a la categoría de segundidad, porque es cualquier cosa existente que es un signo. El sinsigno es una materialización del cualisigno y cobra significado gracias a un legisigno. Un sinsigno es una cosa o un evento real y verdaderamente existente que es un signo, y puede serlo únicamente a través de sus cualidades, de modo tal que involucra a un cualisigno o en realidad a varios cualisignos. Esto lo podemos ver ya que a lo largo de toda la entrevista y en general de todo el análisis y estudio de la plaza, hemos visto la fábrica, la plaza, las pirámides, hemos visto muchos elementos que representan algo, y gracias a sus cualidades representan algo. Y continuando con las citas de Vitalea del estudio de los signos de Peirce y Saussure, también identificamos el legisigno, el cual corresponde a la categoría de terciariedad, porque es una ley que es un signo entendido como típico, general, integrado en un sistema organizado.
El legisigno vuelve significante a los signos, las manifestaciones aquí y ahora del legisigno. Un legisigno es una ley que es un signo. Esta ley es generalmente establecida por los hombres. Todo signo convencional es un legisigno. No es un objeto único, sino un tipo general que, como se ha acordado, será significante. En este sentido podemos ver a la pirámide, la plaza, la fábrica, todo con un significado mucho más allá de lo que es tangible y de sus cualidades nada más. Podemos encontrar un trasfondo, una conexión y el porqué de cómo todo esto va trazando algo en la historia y cómo es que tiene nuestro impacto en nuestro presente. Ahora, por el lado narratológico, de acuerdo a la traducción hecha por Antonio Rodríguez en 2007 del libro Morfología del cuento y las transformaciones del cuento maravilloso en 1928 de Vladimir Prop, en el segundo capítulo, Método y Materia, se comprende que la verdadera unidad mínima indivisible de estos relatos no es ni el personaje ni los temas o motivos, sino la función. Por función entendemos la acción de un personaje definido desde el punto de vista de su significación en el desarrollo de la intriga. En ese sentido, lo que yo quiero hacer es que tú seas el personaje y tu función, tu acción, tu manera de actuar sea lo importante y lo que verdaderamente le da el protagonismo. El cómo es que nuestras funciones han tenido un impacto a lo largo de la historia, pero también cómo es que tú a partir de esto tienes una función dentro de la historia, dentro de la revista, y cómo es que tú lo Finalmente, de acuerdo al esquema actancial de Greimas explicado por Ligilia Sanz en 2008, el método actancial proporciona una visión nueva del personaje. Este ya no es asimilado a un ser psicológico o metafísico, sino es considerado como una entidad que pertenece al sistema global de las acciones, que va de la forma amorfa del actante a la forma precisa del actor. El actante es, según Greimas y Cortes, aquel que cumple o quien sufre el acto independientemente de toda determinación. En este caso, tú como personaje ya no te caracterizan tus características físicas, sino tus acciones y cómo es que tú estás actuando. Por eso es que yo quiero que tú, a base de esto, ¿cómo es que vas a actuar? Ya sabemos cómo hemos actuado. Ahora queremos saber cómo es que vas a continuar con tus acciones y cómo es que tienes un papel dentro de esta historia, porque al final de cuentas es el objetivo, que tú leas tu revista, leas el QR, hagas un acto de conciencia y a partir de ello, cómo sigues participando dentro de esta historia acerca del concepto. Hola, soy Jane Ramos. Mi intervención artística tiene como nombre Paisajes de papel y consiste en una animación expuesta en realidad aumentada, accesible al escanear un código QR situado en la entrada de la fábrica. Al captar la imagen se revela una capa digital que reinterpreta el espacio físico. Esta se encuentra en la Plaza Cuicuilco, lugar que es un espacio con una rica historia. Ubicado en la Ciudad de México, específicamente va a estar ubicada en esta entrada. Mi objetivo con Paisajes de papel es que los visitantes de la Plaza Cuicuilco reflexionen sobre sus hábitos de consumo y el impacto que tienen en su entorno, usando herramientas como Ibis Paint y Onirix Studio, creando una experiencia inmersiva que haga visible lo invisible y que nos invita a todos a pensar de manera más crítica sobre cómo consumimos. Cuicuilco es un lugar con una historia que se remonta a la época prehispánica, siendo una de las primeras grandes urbes del Valle de México. Esta zona representa la transición entre la vida antigua y la modernidad, lo que convierte en un lugar simbólicamente poderoso para hablar del consumismo actual. Mi intervención se centra en resaltar los elementos arquitectónicos históricos de la fábrica mediante la realidad aumentada, dándoles vida y conectándolos con su contexto cultural. La realidad aumentada nos permite formar parte de la historia. La mímesis o representación de la realidad se complementa con la RA, creando una ilusión que enriquece el entorno y nos ofrece una perspectiva única de la narrativa histórica y cultural del lugar. La mímesis es la imitación de la acción que consiste en representar la realidad de una manera que hace que ésta parezca real a través de la estructura narrativa. Barthes, Introducción al análisis estructural del relato, página 22. El concepto de mímesis puede aplicarse al crear una representación digital que imita y enriquece la realidad física de la fábrica de papel de Cuicuilco. La realidad aumentada permite una imitación de la acción y el entorno histórico de la fábrica, proporcionando una experiencia que parece real para los espectadores.
Al superponer elementos digitales sobre el espacio físico, la mímesis se utiliza para construir una narrativa inmersiva que permite a los usuarios experimentar la historia y los impactos del consumismo de una manera tangible y convincente. Esta representación aumentada no solo imita la realidad, sino que también la reinterpreta, ofreciendo nuevas perspectivas y entendimientos sobre el lugar y su historia. Al añadir una capa digital extra, alteramos la forma y el significado de los objetos físicos, proporcionando una nueva interpretación y uso. Este lenguaje aumentado combina formas y signos con palabras, creando una comunicación más completa y envolvente. En mi intervención se proyecta una animación que muestra pilas y pilas de papel que van creciendo y sin parar hasta convertirse en un mundo de papel. Este papel representa simbólicamente la acumulación de productos que consumimos a diario, especialmente aquellos de papel como recibos, boletines, periódicos, revistas, etc. El papel es utilizado como un icono para representar el consumismo desenfrenado. Al usar papel, un material cotidiano y fácilmente reconocible, se crea un icono que inmediatamente comunica la idea de sobreconsumo y desperdicio. El lenguaje visual de mi proyecto es una mezcla de elementos contemporáneos y tradicionales, reflejando la dualidad entre lo antiguo y lo moderno en Cuicuilco. Este lenguaje visual busca evocar emociones y pensamientos críticos en los espectadores, utilizando tanto imágenes estáticas como animaciones interactivas. Utilizaré la estructura narrativa para descomponer el acto de consumo en sus elementos más básicos, mostrando cómo se construyen las historias que nos llevaron a consumir. Barthes nos dice: todo relato es un juego de combinaciones. Barthes, Introducción al análisis estructural del relato. Y aquí exploramos las combinaciones que crean nuestra dependencia del consumo. Me enfoqué en las funciones poéticas y fáticas del lenguaje visual, como Jacobson lo describe, para captar la atención del espectador y provocar una reflexión sobre sus hábitos de consumo. Como menciona Jacobson en Lingüística y Poética, el mensaje debe ser percibido en su dimensión poética, no solo referencial. Espero que esta intervención no solo embellezca este espacio, sino que también inspire a todos a ser consumidores más conscientes.